Tormenta, Vamos a leer el documento 64.6, a partir de ahí, del punto 6, las 6 razas Anjic de Urantia. Entonces, voy a empezar la transmisión, solo un segundito, disculpen. sí, Iniciamos. me contactó aquel amigo Edward, Ajá. pues no sé qué le pasó, pero no va a poder venir, Ah, bueno, pero ya le di los links de las páginas donde se ve perfecto. el estudio. Hoy es Bueno, 2 de marzo, no, 9. 9. Estamos saliendo en vivo en la página Urantia Verdades Reveladas. Ahora la voy a compartir en la página Urantia América Latina. Un segundito nada más. A ver, déjame ver. Bien, estamos en vivo. Ahora lo comparto a Urantia América Latina. Disculpen la demora, pero a veces se me enredan las cosas acá. Ahora, fin. Es la tercera parte de las razas de color, ¿verdad? Sí, punto 6. No sé si es. No digo que es la tercera parte de la transmisión de las Ah, razas. creo que si te refieres a las sesiones, creo que esta es Sí, la cuarta, si no me equivoco. ¿cuesta? Creo que sí. Es la Eh, número 4. Eso. Bien, estamos en vivo en Urantia Verdades, el libro Urantia Verdades Reveladas y en Urantia América Latina. Ahora, queridos amigos, nuevamente bienvenidos todos. Es un gusto saludarles. Hola, Jesús Rodríguez, bienvenido. De igual manera, hermanita, un saludote. Bueno, entonces, para iniciar, ¿a quién le gustaría hacer una oración, por favor? Puedo sugerir a Jimmer, que las hace muy bonitas. ¿A quién? Si él está de acuerdo, a Jimmer. Ah, Jimmer. ¿Está Jimmer acá? Así es. No te veo, Jimmer. ¿Dónde estás? ¿Jimmer? No, Nuestro hermano Jimmy no está aquí, Oscar. Se haces mudo, Oscar. Creo que sí estaba, pero se salió. Creo que vi su nombre hace rato. Ah, pero ha entrado y se salió. Ajá, Bueno, sí. levantó la Bueno, mano. que la diga Arturo entonces, que le diga Arturo. Ah, También las Gerardo, dice muy bonitas. aquí va Gerardo. Arturo, No, Gerardo. entonces, vamos adelante. Ok. Gracias, familia. Gracias, hermano Gerardo. Si gustas, hacemos doble oración. Si gustas, empiezas tú y yo después. Y nos Dale, tú, entendemos más. empieza. Ahora, me parece bien. Bueno, amado Padre, te damos gracias por la reunión de hoy, por nuestros hermanos que están asistiendo el día de hoy y por nuestros hermanos que van a ver posteriormente esta reunión.
los ilumines y los bendigas y los llenes de todas tus dádivas con el discernimiento de estas verdades divinas, esta herencia divina que nos has heredado a toda Urantia. Ahí donde está el Espíritu de nuestro amado Padre y hermano, el Espíritu de la verdad de nuestro Padre Miguel, donde dos o más se reúnan, Él estará aquí con su Espíritu en nuestro corazón para hacernos reconocer esas verdades divinas y posteriormente a través del discernimiento, la predicación, poner el ejemplo de producir los frutos del Espíritu. También te pedimos por nuestros hermanos del mundo, aquellos que están sufriendo las aflicciones diarias de la vida, tanto físicas como mentales, emocionales, sentimentales y sobre todo espirituales. Te pedimos por los hermanos que no conocen tu luz, niegan tu luz o simplemente ignoran tu luz, sobre todo por ellos. También te pedimos por nuestros hermanos que están trascendiendo rumbo al paraíso, van rumbo a la gloria contigo, los llenes de todas tus dádivas y los recibes en tu seno. Bendice a todos nuestros hermanos y a sus respectivas familias, como lo has hecho con un servidor. Siempre consagrados a ti, nacidos en tu espíritu y produciendo los frutos del espíritu y siempre y en la eternidad. Amén. Amén. Amado Amén. Padre Universal, tú nos has enseñado a ser valientes, confiados, alegres y agradecidos, especialmente para comprender que tenemos la libertad en compañía de nuestro ajustador del pensamiento para tomar decisiones, especialmente del destino eterno, nuestra vida eterna. O también tenemos en nuestro libre albedrío seleccionar la muerte. Pero tú nos has otorgado el don para buscar la perfección, como lo eres tú. Vivir en un mundo de sombra o buscar las eras de luz y vida en este planeta. Comprendemos que nuestro Padre y hermano Jesús de Nazaret vivió como lo hacen en los mundos mejor evolucionados o ya tienen alguna era de esta luz y vida, en un elevado desarrollo espiritual. Te damos gracias entonces por este ajustador del pensamiento para que nosotros podamos aplicar esas enseñanzas hermosas, aplicarlas a nuestra vida y tratar de hacer tu voluntad hacia nuestro progreso eterno. Así será. Amén. Amén. El lorito se quería unir. Estaba Unió. cantando porque estábamos orando. ¿Verdad, hermano Gerardo? Gracias, Hola. Gerardo, y gracias, Arturo. Se puso Hermosas feliz tu oraciones. loro. Muy bien. Bueno, les voy a compartir mi pantalla para empezar a leer. Como ustedes saben, el tema de hoy es la continuación del estudio sobre el origen y la evolución de las razas humanas. Entonces, vamos a leer en el documento 64 la sección 6. Ahora, un segundito que estoy cerrando las ventanas que no necesitamos ahora. Y ahora sí, voy a compartir. ¿A quién le gustaría leer, por favor? Pues a mí, como siempre. Bueno, A mí, yo quiero leer. bueno, primero Irmita y en la segunda sección Omar. ¿Hasta dónde Gracias. voy a leer? Vamos a ver, tenemos aquí el punto 6 y es bastante largo. Así que vamos a ver. Todos los Hasta colores. el punto 6 y después vemos la dispersión de las razas. Primero leemos el 6 y después continuamos. Después El 7. del 7 más adelantito en la reunión. Un segundito que Sí. encuentre el principio. Acá está. Listo. Adelante, por favor. Las 6 razas sanguíneas de Urantia. En un planeta evolutivo medio,
Las 6 razas evolutivas de color aparecen de una en una. El hombre rojo es el primero que evoluciona y vaga por el mundo durante épocas enteras antes de que aparezcan las siguientes razas de color. La aparición simultánea de las 6 razas en Urantia y dentro de una sola familia fue totalmente excepcional. La temprana aparición de los andonitas en Urantia fue también algo nuevo en Satania. En ningún otro mundo del sistema local se ha desarrollado una raza así de criaturas volitivas con antelación a las razas evolutivas de color. El hombre rojo. Estos pueblos fueron unos especímenes extraordinarios de la raza humana, superiores en muchos aspectos a Andoniconta. Formaron un grupo sumamente inteligente y fueron los primeros hijos Sangui que desarrollaron una civilización y un gobierno tribales. Siempre fueron monógamos e incluso sus descendientes mezclados practicaron rara vez la poligamia. En tiempos posteriores tuvieron dificultades graves y prolongadas con sus hermanos amarillos en Asia. Les sirvió de ayuda el hecho de haber inventado pronto el arco y la flecha, pero desgraciadamente habían heredado una gran parte de la tendencia de sus antepasados a luchar entre ellos. Y esto los debilitó de tal manera que las tribus amarillas pudieron expulsarlos del continente asiático. Hace aproximadamente 85.000 años, los supervivientes relativamente puros de la raza roja pasaron en masa a América del Norte y poco después el istmo terrestre de Bering se hundió, lo cual los aisló por completo. Ningún hombre rojo volvió nunca a Asia, pero toda Siberia, China, Asia Central, la India y Europa dejaron tras ellos a muchos descendientes suyos mezclados con las otras razas de color. Cuando el hombre rojo pasó a América, se llevó consigo muchas enseñanzas y tradiciones de su origen primero. Sus antepasados inmediatos habían estado en contacto con las últimas actividades de la sede mundial del príncipe planetario, pero poco tiempo después de haber llegado a las Américas, el hombre rojo empezó a perder de vista estas enseñanzas y su cultura intelectual y espiritual sufrió una gran decadencia. Estos pueblos empezaron muy pronto a pelearse de nuevo entre ellos con tanta violencia que pareció que estas guerras tribales ocasionarían la rápida extinción de este resto relativamente puro de la raza roja. Los hombres rojos parecían estar sentenciados a causa de este gran retroceso, cuando hace unos 75.000 años apareció una Monalontón como jefe y liberador espiritual. Trajo una paz temporal entre los hombres rojos americanos y restableció la adoración del gran espíritu, Manitou. Una Monalontón vivió hasta los 96 años de edad y mantuvo su cuartel general entre las grandes secuoyas de California. Muchos de sus descendientes posteriores han llegado hasta los tiempos modernos entre los indios pies negros. A medida que el tiempo pasaba, las enseñanzas de Onamonalontón se convirtieron en tradiciones muy vagas. Las guerras de aniquilación mutua empezaron de nuevo, y después de la época de este gran educador, ningún otro jefe ha logrado nunca establecer una paz universal entre ellos. Los linajes más inteligentes perecieron cada vez más en estas luchas tribales. De lo contrario, estos hombres rojos capaces e inteligentes hubieran construido una gran civilización en el continente norteamericano. Después de pasar desde China a América, el hombre rojo del norte nunca más volvió a entrar en contacto con otras influencias mundiales, a excepción de los esquimales, hasta que fue descubierto más tarde por el hombre blanco.
Es muy lamentable que el hombre rojo perdiera casi por completo la oportunidad de mejorar su raza, mezclándose con los descendientes posteriores de Adán. Tal como estaban las cosas, el hombre rojo no podría dominar al hombre blanco y no quería servirlo voluntariamente. En tales circunstancias, si las dos razas no se mezclan, una u otra está condenada. El hombre anaranjado. La característica más destacada de esta raza fue su peculiar impulso de construir cualquier cosa, aunque solo fuera apilar enormes montículos de piedra, únicamente para ver qué tribu podía construir el montículo más grande. Aunque no fueron un pueblo progresivo, se beneficiaron mucho de las escuelas del príncipe y enviaron allí a sus delegados para que se instruyeran. La raza anaranjada fue la primera que bajó por la costa hacia el sur en dirección a África, a medida que el Mediterráneo se retiraba hacia el oeste. Pero nunca consiguieron establecerse en África y fueron aniquilados por la raza verde que llegó más tarde. Antes de que llegara a su fin, este pueblo perdió una gran parte de sus fundamentos culturales y espirituales, pero alcanzaron un gran renacimiento y una forma de vida superior a la consecuencia de la sabia dirección de Porshunta, el cerebro principal de esta raza desafortunada, el cual les aportó su ministerio cuando tenían su cuartel general en Armagedón, hace unos 300.000 años. La última gran batalla entre los hombres anaranjados y los verdes tuvo lugar en la región del Bajo Valle del Nilo, en Egipto. Esta guerra interminable se libró durante cerca de 100 años y cuando finalizó, muy pocos miembros de la raza anaranjada quedaban con vida. Los restos dispersos de este pueblo fueron absorbidos por los hombres verdes y luego por los índigos que llegaron más tarde. Pero el hombre anaranjado dejó de existir como raza hace aproximadamente 100.000 años. El hombre amarillo. Las tribus amarillas primitivas fueron las primeras que abandonaron la casa, establecieron comunidades estables y desarrollaron una vida hogareña basada en la agricultura. Intelectualmente eran un poco inferiores al hombre rojo, pero social, colectivamente se mostraron superiores a todos los pueblos ángrix en cuanto al fomento de la civilización racial. Como las diversas tribus desarrollaron un espíritu fraternal y aprendieron a convivir en una paz relativa, fueron capaces de empujar a la raza roja por delante de ellas a medida que se extendieron por Asia. Se alejaron mucho de las influencias del centro espiritual del mundo y cayeron en una gran oscuridad después de la apostasía de Caligastia. Pero este pueblo conoció una época brillante hace alrededor de 100.000 años, cuando Singlantón asumió la dirección de estas tribus y proclamó la adoración de la verdad única. El número relativamente importante de supervivientes de la raza amarilla se debe a la paz que reinaba entre sus tribus. Desde la época de Singleton hasta los tiempos de la China moderna, la raza amarilla ha figurado entre las naciones más pacíficas de Urantia. Esta raza recibió un legado pequeño pero poderoso del linaje adámico importado posteriormente. El hombre verde. La raza verde fue uno de los grupos menos capaces de hombres primitivos y se debilitaron enormemente a causa de sus grandes emigraciones en diferentes direcciones. Antes de dispersarse, estas tribus experimentaron un gran renacimiento cultural bajo la dirección de Pantas, hace unos 350.000 años. La raza verde se fraccionó en 3 divisiones mayores. Las tribus del norte fueron vencidas, esclavizadas y absorbidas por las razas amarilla y azul. El grupo oriental se amalgamó con los pueblos de la India de aquellos tiempos y aún subsisten algunos restos entre ellos. La nación meridional penetró en África, donde destruyeron a sus primos anaranjados, casi tan inferiores como ellos.
En muchos aspectos, los dos grupos se enfrentaron de manera equitativa en esta lucha, puesto que cada uno poseía descendientes del tipo gigante. Muchos de sus jefes medían entre 2 metros y 42, entre 2 metros 40 y 2 metros 70 de altura. Estas familias gigantes del hombre verde estuvieron limitadas principalmente a esta nación meridional o egipcia. Los supervivientes victoriosos de los hombres verdes fueron absorbidos posteriormente por la raza índiga, el último de los pueblos de color que se desarrolló y emigró desde el centro original de dispersión racial de los años. El hombre azul. Los hombres azules fueron un gran pueblo, inventaron muy pronto la lanza y posteriormente elaboraron rudimentos de muchas artes de la civilización moderna. El hombre azul tenía la capacidad cerebral del hombre rojo, junto con el alma y los sentimientos del hombre amarillo. Los descendientes adámicos los prefirieron a todas las demás razas de color que subsistieron anteriormente. Los primeros hombres azules fueron sensibles a las persuasiones de los instructores del Estado Mayor del príncipe Caligastia y cayeron en una gran confusión cuando estos jefes traidores desvirtuaron posteriormente sus propias enseñanzas. Al igual que otras razas primitivas, nunca se recuperaron por completo del trastorno provocado por la traición de Caligastia y tampoco superaron nunca totalmente su tendencia a luchar entre ellos. Unos 500 años después de la caída de Caligastia, se produjo un renacimiento generalizado del conocimiento y de la religión de tipo primitivo, aunque no por ello menos real y beneficioso. Orlando se convirtió en un gran instructor de la raza azul y volvió a llevar a muchas tribus a la adoración del verdadero Dios bajo el nombre de el Jefe Supremo. Este fue el progreso más grande del hombre azul hasta las épocas más tardías en que su raza mejoró considerablemente gracias a la mezcla con la estirpe adámica. Las investigaciones y exploraciones europeas sobre la antigua edad de piedra han consistido ampliamente en la exhumación de herramientas, huesos y objetos de arte de estos antiguos hombres azules, puesto que permanecieron en Europa hasta una fecha reciente. Las llamadas razas blancas de Urantia son los descendientes de estos hombres azules, que primero fueron modificados por una ligera mezcla con los amarillos y los rojos, y más tarde mejoraron enormemente debido a la asimilación de la mayor parte de la raza violeta. La raza índiga, así como los hombres rojos, fueron los más avanzados de todos los pueblos sanguíneos. Los hombres negros fueron los menos progresivos. Fueron los últimos que emigraron de sus hogares de las tierras altas. Viajaron hasta África, tomaron posesión del continente y han permanecido allí desde entonces, excepto cuando han sido sacados a la fuerza de siglo en siglo para convertirlos en esclavos. Aislados en África, los pueblos índigos, al igual que los hombres rojos, recibieron poca o ninguna de la elevación racial que podían haber obtenido de la inyección de la sangre adámica. Sola en África, la raza índica hizo pocos progresos hasta los tiempos de Orbonon, durante los cuales se experimentó un gran despertar espiritual. Más tarde olvidaron por completo, casi, al dios de los dioses, proclamado por Orbonon, pero no perdieron del todo el deseo de adorar al desconocido. Al menos mantuvieron una forma de culto hasta hace pocos miles de años. A pesar de su atraso, estos pueblos índigos tienen exactamente la misma posición ante los poderes celestiales que cualquier otra raza de la Tierra.
Fueron épocas de intensos combates entre las diversas razas, pero cerca de la sede central del príncipe planetario, los grupos más cultos y que habían sido instruidos en fechas más recientes convivieron en una armonía relativa. Las razas del mundo aún no habían conseguido ninguna gran conquista cultural cuando este régimen quedó gravemente trastornado por el estallido de la rebelión de Lucifer. Todos estos diferentes pueblos experimentaron de vez en cuando renacimientos culturales y espirituales. Mansant fue un gran instructor de la época posterior al príncipe planetario, pero solo mencionamos a los dirigentes e instructores destacados que influyeron e inspiraron de manera notable a una raza entera. Con el paso del tiempo, numerosos educadores menos importantes aparecieron en distintas regiones. En conjunto, todos contribuyeron mucho a la suma total de influencias salvadoras que impidieron el hundimiento completo de la civilización cultural, sobre todo durante el largo periodo de oscurantismo entre la rebelión de Caligastia y la llegada de Adán. Existen muchas razones buenas y suficientes para llevar a cabo el proyecto de producir por evolución 3 o 6 razas de color en los mundos del espacio, aunque los mortales de Urantia quizá no se encuentren en condiciones de apreciar plenamente todas estas razones. Quisiéramos llamar la atención sobre los puntos siguientes. 1. La variedad es indispensable para permitir el amplio funcionamiento de la selección natural, la supervivencia diferencial de las cepas superiores. Número 2. Se obtienen razas mejores y más fuertes mediante el cruce entre los diversos pueblos. Cuando esas razas diferentes son portadoras de factores hereditarios superiores, ¿cómo? Sí. Ajá. Se obtienen razas mejores cuando esas razas diferentes son portadoras de factores hereditarios superiores. Las razas de Urantia se hubieran beneficiado pronto de una fusión semejante si un pueblo así de amalgamado hubiera podido después ser mejorado eficazmente, mezclándose por completo con la raza adámica superior. En las condiciones raciales actuales, cualquier intento por llevar a cabo un experimento de este tipo en Urantia sería extremadamente desastroso. La diversificación de las razas incita a una sana competición. Las categorías, las diferencias de categoría entre las razas y entre los grupos dentro de cada raza son esenciales para el desarrollo de la tolerancia y del altruismo humanos. La homogeneidad de la raza humana no es deseable hasta que los pueblos de un mundo evolutivo no alcanzan unos niveles relativamente elevados de desarrollo espiritual. Gracias, hermanita. Oscar, adelante, por favor. Gracias, Jenny. Tengo una duda. Cada que escucho hablar del príncipe planetario, yo me pregunto si la sede del príncipe planetario es en el planeta y si es un ser material. No, es un ser divino, espiritual e invisible para los seres humanos. Bueno, es material de otra materia, ¿no? No, él no es material, él es espiritual. Los hijos Lanonandek, Borondadek, todos esos son seres espirituales. No son Sí, materiales ni son morontiales. Pero no son seres fantasmales, es decir, deben estar hechos de una energía y una materia Claro, pero no desconocida. materia, no de Sí. materia. Son de otro tipo de ser. No son de, bueno, no, sí, no tienen o son materia. otro tipo. Claro, energía sí, claro, obviamente que sí. Es lo que nosotros conocemos como el diablo, ¿no? Sí, No. Caligastia sí. Caligastia sí. Y la sede del príncipe planetario era una ciudad, digamos, física, ¿no? Que estaba en la zona del Golfo Pérsico, las orillas del Golfo Pérsico de hace mucho tiempo. Ya no, ahora está bajo las aguas del Golfo Cambió. Pérsico. No sé si era eso lo que quería saber.
Sí, exactamente eso, Jennifer. Y entonces, si no es un ser material, ¿cómo necesitaba o tenía una ciudad física? Porque en la ciudad estaban los 100 de Caligastia, que sí eran seres humanos, suprahumanos, pero con cuerpo físico, seres evolutivos que habían ascendido de sus respectivos planetas, ninguno era de la Tierra. Esos 100 Ok. eran seres ascendentes que habían llegado hasta Jerusalén. Y cuando se convocó a esos humanos ascendentes para venir a encarnarse en unos cuerpos especiales, físicos, pero de otra naturaleza, con un tipo de circulación diferente, con la capacidad para absorber las energías del árbol de la vida, para absorber energías cósmicas que les iban a sustentar, además del alimento material. Esos seres, esos 100 de Caligastia, fueron traídos vía transporte seráfico y acá les dieron cuerpos físicos. Esos seres físicos visibles eran lo que la humanidad de aquel tiempo veía y de la forma en que el gobierno del príncipe planetario se podía realizar de manera efectiva y eficaz en contacto con los seres humanos de la Tierra. Por eso, de ahí la ciudad, ¿no? Y todas las instalaciones y cosas que habían ahí. Además había otros seres, muchísimos otros, pero todos invisibles, claro. Ok, bien, me queda claro ya. Muchas Gracias. gracias. Qué bueno. Octavio, adelante, por favor. Aquí tienes que quitar Hermanitos, gusto en verlos y saludarlos. Fíjense que tocando este tema, me acordé de una duda que siempre he tenido y no sé si me pueden ayudar a entenderlo. Según lo he comprendido, las razas de color nacieron todas a la vez aquí en Urantia. Sí. No ubico perfectamente bien en qué periodo porque es un tema que casi no lo he estudiado, pero quiero que me ayuden a entender. ¿Cómo si es que nacieron en un solo lugar, pudieron conservarse a través del tiempo? Porque me imagino que fue un proceso gradual en que los amarillos hayan llegado a Asia, los rojos hayan llegado a América, los índigos se hayan quedado en África, los azules se hayan vuelto europeos. ¿Cómo es que se pudo dar ese proceso si se supone que nacieron en un determinado lugar y para poder llegar a ese, no sé, cúmulo de habitantes, cómo es que llegaron y pudieron conservarse sin mezclarse con los demás? Porque la población debió haber sido aumentando, ¿no? Entonces, al irse aumentando, se fueron mestizando. Entonces, los amarillos cuando llegaron a Asia, pues no eran totalmente amarillos, ni los rojos que se fueron a América llegaron totalmente rojos. O sea, yo no he entendido cómo es ese proceso Octavio, de que pueden definir con certeza que cada color fue en un lugar geográfico, si nacieron en el mismo lugar y debió haber pasado un tiempo para que se hicieran muchos y en esa mezcla debió haberse perdido el color. No sé si me explico. Sí te explicas. El punto Gracias. son los genes dominantes. Así funciona la herencia. Cada una de esas razas era gen dominante sobre la raza andonita inicial. Pero debían de haber tenido, ¿cómo le diré? Como algo que los guiara a determinada geografía, ¿no? Porque ¿cómo es que los amarillos tuvieron que haberse ido a Asia y los rojos en América y los azules en Europa y los negros en África? O sea, no entiendo cómo es eso. Yo sabía que el color y la característica de las razas eran de acuerdo a la geografía, pero aquí pareciera que fue antes el color y después la geografía. Entonces no sé si había una programación genética para que esos dominantes llegaran a determinado lugar y se asentaran con ese determinado color, porque así lo maneja el libro. Perdone, pero es algo que no entiendo. Gracias. Creo que Adrián quiere responderte. Vamos a pasar la palabra a Adrián primero porque está respondiendo la pregunta, me parece. A ver, Adrián, por favor, adelante, si te parece bien. Bueno, hola, buenas tardes a todos, a todas. Un gusto estar acá, como siempre. Bueno, si gustan, tomo la palabra ahora, ¿no? Primero algo para decirle a Oscar, ¿no? Con esto de lo espiritual. No, tú contéstale ahí, yo le digo a Oscar.
que ya bien contestó Ginny, ¿no? Pero a veces tendemos a pensar que lo espiritual no tiene forma, y la revelación nos dice muchas veces que existe la forma espiritual. O sea, el espíritu tiene una forma que es equivalente a lo que puede ser una forma morontial o inclusive una forma material. O sea, no es equivalente en cuanto a constitución y naturaleza, pero es equivalente en cuanto a la noción o al concepto de forma. O sea, lo espiritual tiene una forma que inclusive la revelación nos dice en otros documentos que es reconocible. O sea, las formas espirituales son reconocibles. Nos va a pasar a nosotros y le pasa a otros seres a lo largo de la evolución y a lo largo de la ascensión, que de acuerdo a esa propia evolución de la ascensión, vamos a ir adquiriendo capacidades para ir reconociendo distintas formas espirituales, ¿no? Depende del lugar que estemos en la ascensión, va a haber seres espirituales a los que no vamos a ver, a los que no vamos a poder discernir. Y a medida que avanzamos va a haber otros seres espirituales a los que sí vamos a poder ver y discernir. O sea, las formas espirituales son discernibles, perceptibles y reconocibles de acuerdo a las capacidades que uno vaya adquiriendo en la ascensión o a las capacidades inherentes que tenga cada orden de seres y pueda ver o distinguir cada forma espiritual distinta. Y eso que decía Oscar de cómo si no tenía una forma, si era espiritual, ¿para qué necesitaba un lugar físico como Dalamatia? Bueno, más allá de lo que ya explicó Ginny, de que Dalamatia no era solo la residencia del príncipe, sino que era todo un lugar de enseñanza, de cultura y de progreso civilizatorio, donde sí había seres materiales que tenían que trabajar e interactuar allí. Bueno, por esto que dije antes de las formas espirituales, los seres espirituales también necesitan un lugar, o también están en un lugar. Y el mayor ejemplo de todo eso es el paraíso, ¿no? O sea, el Padre o el Hijo, que son los seres espirituales por excelencia, tienen también su morada y su hogar y su lugar de residencia, que es el paraíso, que es un lugar real, físico, geográfico. Entonces los seres espirituales también residen, aunque algunos no exclusivamente, pero también en un lugar geográfico. Bueno, esto para la inquietud de Oscar, espero que le pueda haber servido. En cuanto a lo de Octavio, sí, bueno, es todo como un tema medio complejo, ¿no? O sea, tengamos en cuenta, yo no sé si la pregunta de Octavio va dirigida más a cómo conservaron su pureza antes de salir al mundo, digamos, las razas, las especies, ¿no? Saben que no me gusta denominar las razas, ¿no? Antes de que estas variaciones o especies de color se abran al mundo y salgan al mundo, ¿cómo conservaron su pureza? Bueno, la conservaron, sí, o sea, como decía Ginny, de la pureza genética que conservaron, de sus genes dominantes y todo eso, bueno, sí, lo hicieron porque en realidad también inicialmente practicaron la endogamia, como todas las especies humanas en sus inicios. O sea, se mezclaron entre ellos, evidentemente. Y claro, después cuando se inician las migraciones, que es el punto siguiente de este documento, cuando se inician las migraciones, sí, claramente, como tiene la inquietud Octavio, claramente se mezclaron. No es que llegaron a cada lugar geográfico donde se asentaron totalmente puros. Por supuesto que los amarillos cuando se fueron hacia el noreste se fueron mezclando con los que estaban ahí en el camino. Por supuesto que los rojos para llegar a América se fueron mezclando con los que llegaron en el camino. Por supuesto que los verdes y los anaranjados y los índigos, aunque los índigos menos, para llegar a África se fueron mezclando con algo, pero evidentemente conservaban sus genes dominantes, por eso seguían siendo esa especie de color. Inclusive, no sé si en este mismo documento, cuando habla del hombre rojo, que dice que nosotros tenemos el pensamiento de que son los hombres rojos los que llegan a América, ¿no? Casualmente ayer se hablaba de esto en el grupo de Facebook. Tenemos el pensamiento de que los hombres rojos son los que llegan a América. Efectivamente, los hombres rojos son los que llegan a América. Pero llegan otros grupos, llegan mezclados. O sea, los hombres rojos que llegan a América, llega un grupo mayoritario puro y llega un grupo minoritario mezclado con naranjas, con verdes, inclusive con naranjas, con azules e inclusive con amarillos. ¿Por qué? Porque son los que estaban en todo el recorrido hasta que ellos llegan a América. Creo que venían muchos lógicamente se amarillos, mezclaron. ¿no? No sé si muchos, me parece que no tantos, pero... O no tantos en el sentido de que los rojos seguían siendo ampliamente dominantes. Sí, la dominancia, sí.
Entonces, lógicamente, a medida que se fueron expandiendo por el mundo, sea la dirección que sea, fueron mezclándose con los elementos que ya había. ¿Cuáles eran los elementos que ya había? Y eran los elementos de todas las especies que ya hablamos. En cada lugar del mundo diferente había distintos tipos de andonitas, más progresivos o menos progresivos, que eran para la ciencia Homo erectus, y había los otros pueblos que vimos, ¿no? Los Foxholes, los Heidelberg, la especie Neandertal, que ya estaba muy desarrollada, los denisovanos, que son una especie relativamente nueva, descubierta por la ciencia, que estaba en Siberia o en lo que hoy es Rusia. O sea, por supuesto, todas las variantes de color se fueron mezclando con todas estas especies y poblaciones que ya había antes. Claramente. Lo que pasa que, bueno, dominantemente, genéticamente, siguieron prevaleciendo en algunos las partes más puras y más mayoritarias, porque eran mayor cantidad. Entonces, al ser mayor cantidad, también fueron dejando descendencia mayor los que eran mayor cantidad. Pero claro que hubo una mixtura, claro que hubo una mezcla, e inclusive la última parte de este documento que leímos habla de lo beneficioso de esa mezcla y de esa mixtura. O sea, quizás era necesario que se conserve su pureza cuando surgen todas las especies de color juntas, pero después era necesario que todas esas especies de color salgan al mundo a mezclarse con los elementos progresivos de las especies humanas que ya había y de las subespecies humanas que ya había. Inclusive la misma revelación, los mismos documentos nos dice que no siempre pasó así. O sea, hubo variantes de color que se mezclaron con especies menos progresivas y que en esas mezclas fueron perdiendo muchas de sus características, lamentablemente, porque se mezclaron con las menos progresivas. Y eso que dice Ismael, que aportó ahí en el chat, sí, los Anhiks son los proto-sapiens, o sea, son el origen son los que van a dar origen del Homo sapiens. O sea, es un Homo sapiens primitivo, ¿no? Después el Homo sapiens va a recibir fundamentalmente aportes que van a ser como un upgrade, ¿no? Que los va a beneficiar notablemente, que son el tema de los noditas, el tema de los adanitas, y después la mezcla de todas las especies y sus variantes. Eso va a dar como resultado el hombre moderno, ¿no? El Homo sapiens sapiens de la ciencia, ¿no? El hombre moderno es posterior y es la mezcla de todas estas especies y subespecies humanas, incluyendo las importadas, incluyendo las no terrestres, si queremos decirlo de alguna manera, o aportes de seres espirituales, si queremos decirlo, más espirituales que nosotros. O sea, toda esa mezcla es la que va a dar al hombre moderno, al sapiens sapiens. Pero los Anhiks sí ya tenían característica de proto-sapiens o de sapiens primitivos. Últimamente la ciencia ha descubierto esqueletos o biofósiles cada vez más lejanos en el tiempo con características sapiens. O sea, ya se han descubierto fósiles con características sapiens que tienen alrededor de 350.000 años. O sea, ya nos estamos acercando mucho al periodo en que la revelación nos cuenta que habrían surgido estos proto-sapiens o sapiens originales, que sería alrededor de hace 500.000 años. Entonces ya nos vamos acercando mucho. Ya hablamos del tema de que es muy difícil encontrar restos en estas zonas que tienen muchos espacios sumergidos, ¿no? Pero bueno, ya la ciencia hoy en día puede decir que el sapiens original o proto-sapiens, hay fósiles de hace unos 350.000 años, ¿no? Y eso acerca mucho, porque siempre se manejaba 150, 200.000 años. Y esto ya acerca mucho a que podamos hacer la caracterización de que estas variantes de color Sanjik tienen que ver con el surgimiento de los sapiens, ¿no? Como bien dijo Ismael. Así que bueno, por ahora es cualquier otra inquietud, si se puede ayudar. Gracias, Adrián. Gracias. Buenísimo, muy completo. Muchas gracias. Irmita, adelante, por favor. Pues yo había alzado la mano para lo que dijo Oscar, pero Adrián no comentó lo que yo quería comentar. Sí, los seres de aquel tiempo no veían al príncipe, pero los 100 de Caligacia, que eran 50 hombres y 50 mujeres anditas, con 50 hombres y 50 mujeres de los que fueron elegidos de los mundos en Nerentia, de los ascendentes de otros mundos. Y
fusionaron su plasma vital. Yo quiero pensar que es la sangre o el plasma de la sangre. Entonces esto los hizo tener tanto a los anditas como a los 100, aparte de ser como nosotros físicamente, una condición de superhumanos. Tenían otros dones como poder vivir más tiempo porque se alimentaban del árbol de la vida. Fíjate que ellos estaban precisamente para comunicarse con los humanos. Todo el plan de desarrollo fue hecho y proyectado por Caligastia. Él ya traía una enseñanza porque se preparan para venir a ser príncipes y hicieron sus escuelas, sus instituciones, que se dividió en todos los que hay de agricultura, comercio, salud, educación, todo eso. Y estos, eh, cuando reventó la rebelión, tomaron partidos y ahí es donde, si los 100 se hubiesen mantenido fieles al plan original del padre, hubiera sido otra cosa muy distinta aquí, porque el Caligacia hubiera quedado solo con sus sueños guajiros. Pero pues esos son ilusiones. La realidad es otra. Pero aunque nos dañe, estamos a salvo. Pero tomaron partidos y esto fue lo que produjo el caos tan grande aquí en Urantia. Bueno, nada más quería comentar eso, porque he recibido esa pregunta en otras partes, ¿cómo, cómo es que los 100 de Caligastia? ¿Por qué los humanos no se rebelaron? Pues no veían a Caligastia. Ellos confiaban en lo que los 100 decían, porque les estaban enseñando cosa buena. Gracias, Bueno, hermanita. sí. Octavio, adelante, por favor. Agradezco la explicación, pero me pregunto también yo, y no sé qué piensen, ¿no será que de alguna manera también los portadores de vida o dentro de la carga genética de determinadas razas según el color tuvieran la programación de llegar a determinado territorio? No sé si el libro por eso pregunto, porque es algo que no he estudiado, no sé si el libro de Urantia lo contemple, porque se me hace muy relevante que ciertos grupos tuvieron que llegar a cierto territorio. Entonces, ¿cómo es que llegan? ¿Los fueron orientando de alguna manera? ¿Los portadores de vida fueron guiados a esos lugares? O a lo mejor genéticamente, aunque ya lo narró el hermano Adrián y es muy claro, fueron sufriendo pues mezclas y todo, ¿no? Pero se mantuvo un porcentaje, por lo cual hizo características ciertas regiones. Entonces me pregunto yo si eso pudiera haber también pasado. Gracias. Mira, fíjate que no hay esto que llamas un factor genético y los portadores de vida no, ya de que empieza la abolición en un planeta, ya no meten mano, más que para ciertas cosas de la evolución orgánica del planeta. Pero yo perdón porque Jenny tuvo que hacer otro movimiento, eh, en mi, o sea, en mi entendimiento, creo que desde las primeras migraciones, el hombre más inteligente tendió a partir hacia el norte y los demás buscaban este oeste y los más flojos hacia el sur, que fue lo que sucedió con la raza, el- ¿cómo es la india, la negra? Que se fueron hacia África, a lo más flojo. Pero fíjate que el hombre rojo partió con, con los amarillos hacia el norte y hacia el este, en Asia, pero como el hombre rojo era muy belicoso, el hombre amarillo no lo quería a su lado. Ellos ya habían tenido algunas fusiones entre ellos, además como comentó Adrián, puede ser que
con los de Foxal o con nosotros, los badonitas, yo no sé, pero entonces, ellos al ser echados de Asia, solo lo único que tenían era ir más al norte y así fue como llegaron al estrecho de Bering. No, no creo que sea algo inherente. La migración lo es, pero la dirección no es inherente a ninguna raza. O sea, cada quien busca donde haya más espacio, donde se sienta mejor. El hombre rojo sentía que ir hacia el norte y al frío era lo suyo. Además, hay más casas de otro tipo. Pienso que eso es. Ellos inventaron el arco y la flecha. Arturo, Muchas gracias, muchas gracias. sí, Oscar. Digo, sí, Gracias, Irma. Buenas tardes, amada familia. Marcelino, qué gusto verte, hermano. Teníamos rato que no coincidíamos. Aquí nada más para hacerle una pregunta rápida a Adrián, nada más para entender tu perspectiva, hermano. ¿Por qué no te gusta llamarle razas, siendo que el libro Durantian lo menciona como razas a las 6 razas Sangheili? Bueno, 6 razas de color, perdón. No les llama especies. ¿Por qué no te gusta llamarle razas? Sí, hola Arturo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? No es particularmente que no me guste, yo digo no me gusta, cuando lo digo así coloquialmente, mientras hablo digo no me gusta, pero no es particularmente un gusto o un capricho mío, no. Lo hago en realidad porque hoy en día el estudio de la antropología y de la evolución humana, el concepto de raza aplicado al ser humano ha quedado obsoleto completamente. No se considera adecuado ni correcto. En realidad no se tendría que haber hecho nunca, bueno, pero eso se hace hoy en día, ¿no? Llamarlo de esa manera, en el ser humano. En cuanto a la revelación, tenemos que tener en cuenta que la revelación se maneja con conceptos ya dados, con conceptos ya ganados. Entonces, no iba a hablar de temas evolutivos, hablando de especies, subespecies o poblaciones, cuando esos conceptos faltaban todavía décadas para que la ciencia antropológica o evolutiva los desarrolle. E inclusive en la época en que fue dada la revelación, el concepto de raza era un concepto que estaba muy en boga y muy encima de la mesa cuando se hablaba de los seres humanos. Entonces, me parece lógico que como la quinta revelación es una revelación de época, se maneje con conceptos y con palabras y con el léxico común de esa época que lo iba a recibir, así puede ser mejor entendida y mejor divulgada y mejor estudiada. Por eso creo que la revelación utiliza el concepto de raza, bueno, que es un concepto que ha quedado, yo creo que felizmente, inadecuado y obsoleto para hablar de los seres humanos, ¿no? Los seres humanos, a lo largo de la historia, y esto no es incompatible con lo que nos dice la revelación, sino todo lo contrario. El único, no problema, pero sí diferencia o divergencia, es que se unifica en la revelación con el término raza todo lo que hoy sí podemos diferenciar y reconocer como especie, como subespecie y como población. Y en cuanto a cómo nos lo cuenta el libro Durantia, también, por más que ellos utilicen solamente el término raza, claramente se ve una diferenciación. No hablan de la misma manera de una especie, como podrían ser los andonitas, por ejemplo, que de una subespecie, como podrían ser los andonitas progresivos o los no progresivos, porque dicen que hay elementos más progresivos o menos progresivos dentro de la raza, como dicen ellos, andonita. Entonces ahí estarían hablando de una subespecie dentro de la especie, aunque no la nombren así. Y bueno, y con los Sangheili claramente están hablando de poblaciones dentro de una especie. O sea, la especie sería, como ya dijimos recién, el sapiens primitivo o el proto-sapiens. Dentro de esa especie humana, claramente hay todas unas variantes que son lo que ellos llaman razas de color. Y nosotros hoy en día podemos notar claramente que son variantes poblacionales de color. Entonces, es una cuestión de utilización de conceptos. de diferenciación de los animales.
y me parece, claro, en los animales sí se utiliza, pero en la raza humana hoy en día claramente existe, si queremos utilizar la palabra raza, claramente La existe humanidad. una sola raza humana. Y si en otras épocas existieron variantes, bueno, pero fueron variantes de especies humanas, no de razas. Aunque insisto, ese concepto en la época de la revelación era muy usual, estaba muy en boga y me parece lógico y que que lo hayan utilizado para que el público inicial de la revelación lo haya entendido y asimilado mejor. Gracias, Adrián. Yo no concuerdo contigo por la siguiente razón. Porque, por ejemplo, el hecho, nada más simplemente el prólogo nos habla de conceptos que ni siquiera conocemos aquí y los reveladores hacen el esfuerzo por aclararnos esos conceptos y definirlos para que nosotros lo comprendamos. Y son de cosas que no conocíamos. Entonces yo me pregunto por qué no hacerlo con las especies. ¿Para qué limitar nada más a especies o razas si nos podrían aclarar esa situación, si realmente existiera una diferencia entre las razas como una especie en cada raza de color? Yo ahí se me hace un poco incongruente si lo viera de esa manera, porque nos definen muy bien todo lo que no conocemos, pero lo que conocemos, que nos pueden ayudar a comprenderlo y definirlo de mejor manera, no lo hacen. Entonces a mí ahí esa cosquillita me queda. Nos definen muchas cosas que no conocemos y lo que conocemos que nos podrían ayudar a iluminar para diferenciar ya sea especies o razas o cualquier otra cosa dentro de la ciencia humana, pues creo que deberían de haberlo hecho. Y no lo hacen, yo creo que por una razón, que eso es lo que a mí me mueve la cosquillita. Pero bueno, esa es mi manera de pensar personal. Te agradezco, ya comprendí tu punto de vista, que eso es lo que me ayuda mucho también a comprender lo que tú dices. Gracias. Ok, ok. Gracias, gracias a vos. Gracias, Arturo, y gracias, Adrián. Adelante, Jorge, por favor. Gracias. Mira, quería agregar algo a lo que dijo Arturo. Es que las razas evolucionarias se unieron en sí por su color. Cada uno se buscaba por su color y aleatoriamente buscaron un sitio donde refugiarse, digámoslo así. Ellos no tenían idea de cuál era el norte, cuál era el sur, cuál era el oeste o África o qué sé yo. Simplemente buscaban un territorio donde pudieran resguardarse y donde se sintieran más seguros y afines a cada uno a su grupo. Entonces, pienso que esa emigración que hubo de las razas no tiene nada que ver con alguna intervención de los portadores de vida, de alguno. Eso fue una cosa aleatoria que ocurrió en aquel tiempo y concuerdo totalmente con ustedes de que ellos poco a poco se fueron, una que otra, algunos que otros se fueron mezclando con con las otras razas de color, pero no fueron muchos, en realidad no, pero sí hubo una mezcla al comienzo. Otro punto que quería dejarles a ustedes es que tengo, eso sí, no dudas, sino me queda el interrogante, porque si ustedes cuando leen los 100 de Caligastria, cuando llegaron aquí, esos los famosos 100 de Caligastria, los que escogieron cuando estaban en Jerusalén eran seres ascendentes. Entonces yo me pregunto, eran seres ascendentes si están en Jerusalén en ese estado, han tenido que tener un proceso de superación y cuando llegaron a Jerusalén, estos seres que eran de diferentes planetas, lo aclara Urantia, ninguno era de Urantia. Eso me da a mí me da mucha curiosidad de pensar de cuando nosotros nos falta mucho todavía por aprender, creo. Y cuando lleguemos allá a ese estado, es que me imagino yo, para estar usted en Jerusalén, ya tiene usted, digámoslo, un estado de maestría en comparación a otros que vienen más abajo. Por eso dice ahí que entre 700.000 escogieron a 100, pero fueron escogidos, no fueron, sino de 700.000 que se postularon, que querían hacer eso. Entonces mi pregunta es, cuando nosotros estemos haciendo ese proceso, vamos a llegar a ese estado. Me imagino nos faltará mucho,
mucho pelo para moña, como decimos. Y me imagino que habrá oportunidades donde digan, bueno, quieren ir a este planeta que está en formación y quieren ahí aportar sus conocimientos, sus genes, qué sé yo. Me queda la interrogación. Creo a nosotros también nos tocará, eso va a ser parte del proceso de superación, de elevación, de llegar al Padre. Es posible. Me queda, entonces eso los quería dejar, porque ahí hubo seres muy, definitivamente, yo me quito el sombrero con Van y Amadón. Van duró luchando contra todos estos demonios, digámoslo así, 150.000 años. Y gracias a Van y Amadón se organizó el Edén, el jardín. Y entonces eso es un ejemplo de resiliencia, de constancia, de voluntad. Y eso me llama la atención de todo lo que tiene que hacer un alma para poder seguir, para continuar el camino. No es, lo que nos espera no es tan fácil que digamos. Creo que es de mucho aprendizaje, pero aprendizaje me llama también la atención. O sea que uno vuelve a encarnar en otro planeta o en otro sitio, porque ahí me queda el interrogante. Se las dejo a ustedes y bueno, si alguien tiene otra. Bueno, ¿puedo contestar, Gracias. hermanita? Claro. Bueno, si llegamos a ese punto, si llegas a ese punto y quieres ser parte de un séquito, de un príncipe, te aseguro que lo vas a hacer, independientemente si son 700.000 o 3 millones, porque los humanos de Urantia son los más confiables ya cuando se han fusionado, por el hecho de que somos los Agondonters, los Pero que perdón, déjame, estamos, perdón, sí, ellos no estaban, los que vinieron acá, sus ajustadores se quedaron en Jerusalén. sí, por eso los estaban Ellos no esperando, estaban fusionados. sí, Ellos se fusionaron después de que volvieron. Sí, se volvieron a reunir, se volvieron a reunir, pero no pero no sé, en ese podían, momento estaban fusionados. claro, ya eran seres fusionados, ascendentes, eran de mundos más avanzados que Pero Urantia. cuando vinieron, ellos tuvieron que dejar su ajustador allá. Sí, eso es posible para los No, ahí ajustadores. lo dice en Urantia, que no, ellos Sí, vinieron sin ajustador. los 100 no estaban fusionados y a los No estaban rebeldes, a los que cayeron en rebelión, sus ajustadores todavía los están esperando, porque hasta que se haga el juicio y se determine la suerte de Pero a cada ver, uno, ¿por qué no se se... quedaron en Jerusalén los ajustadores? Si el ajustador cuando no se ha fusionado se va a Diviniton No, porque y fue un caso regresa especial. cuando va a hacer la fusión. Un momentito. Además, no estamos, a Jerusalén llegan los fusionados. No, Los que no no se han fusionado necesariamente. están No en el mundo. necesariamente. No necesariamente, no. No No. Porque se fusiona uno en el quinto mundo. No. A veces, A veces, pero no, a veces no siempre. No siempre. Para fusionar, tú tienes ¿Dónde oportunidad veo de aquí eso? hasta Salvington, pero no siempre se fusionan en Jerusalén, puede ser antes. Sí. Puede ser antes o después. Andón y Fonta funcionaron en Jerusalén. Pero, Pero a hay ver, mortales permíteme, que fusionan los en que la no se constelación. fusionan, lo normal es que se fusionan en los mundos mansión antes de ascender Fíjate hacia los la capital. documentos 110, Pero 110, 111, 112. Pero los 100 que y vinieron demás. no estaban funcionados, el Exacto. ajustador quedó allá. Eso sí estoy Estaban seguro. esperándolos. Sí, es así, Sí. el ajustador quedó allá. Algo rapidito, Jenny, yo lo digo rápido. El libro de Urantia nos ha enseñado que un mortal ascendente, una vez fusionado con su ajustador, jamás se va a separar de él. Claro. O cualquier Correcto. otro ser fusionado con su ajustador, jamás se va a separar de él. Exacto, es un solo ser Y para Jesús siempre. dejó a su propio Sí, pero eso es otro caso, porque Jesús era el hijo caso creador. claro. Nunca se hubiera Pero podido no, fusionar el ajustador de Jesús con el hijo creador, ¿verdad? Porque el hijo creador ya es divino y eterno, perfecto. claro. Ahora, el punto de que los ajustadores los hayan esperado, se hayan separado, fue un caso especial. Y me parece a mí, esto no está en el libro, es mi deducción personal y en base también a lo que ya hablamos una vez y varios aquí comentamos, el hecho de que se hayan separado
es que me parece que estos seres humanos regresaban a una etapa anterior de la vida, digamos, de la evolución, de la ascensión, estaban regresando al plano humano. Y me parece a mí que una razón de que no hayan venido con sus ajustadores es porque el ajustador no va para atrás. Me parece, no sé, es la única explicación que yo le encuentro. Pero una cosa que a mí me llama muchísimo la atención, y creo que en parte lo comentaste, Jorge, es cómo es posible que unos seres que hayan llegado hasta allá hayan caído. Claro, supongo que ha sido por la cuestión de la autoridad del príncipe, ¿no? De que la mayoría hayan caído en la rebelión, Sí, en pero lugar de mantenerse fieles. como la caída fue algo anormal, que no debe ocurrir, ¿no? Que ocurre una en 10 Claro. millones. Entonces a ellos les tocó, estuvieron, digámoslo, entre comillas, de malas, que les tocó venir a un mundo que cayó en esa rebelión. Pero lo que mi pregunta bueno, entonces a nosotros, cuando estemos allá, este aprendizaje, porque es un aprendizaje de todas formas de ellos, es un aporte de toda la experiencia que han tenido en sus mundos y al mismo tiempo un aprendizaje de emprender un nuevo mundo, una raza humana. Me imagino yo que nosotros llegaremos a un punto donde nos va a tocar esto también. Eso forma parte del camino de ascensión. Eso es lo que pienso yo, ¿no? Me da, por lo que leo, me digo, bueno, si estos eran seres ascendentes y se postularon a esto, me imagino que en la carrera de nosotros también algún día lejano, qué sé yo, nos va a tocar también, formará parte de nuestra formación para poder llegar al Padre. Eso es lo que les quería dejar. Era un punto importantísimo que me parece que es lo que dijo Irma, que me parece valiosísimo y muy importante a destacar, es el ser triunfadores de un mundo caído en rebelión. Eso es una vacuna contra la rebelión, contra la traición, y eso es lo que dijo Irma, ser un agondonter. Eso, los que triunfan son los agondonter. ¿Sabe lo que es triunfar? Triunfar por la fe, aquí, en esta vida. Eso es vuelvo valiosísimo. Y y haber repito triunfado en las dificultades gigantescas que tenemos en este mundo. Eso, digamos, la valentía de eso que es, van. no, impresionante. Es Una maravilla. impresionante. 150.000 años. Ujú. Es que no fueron 10, ni 1000, ni 2000, 150.000 años. Ese es Impresionante. un ejemplo creo que allá cuando lo recibieron con honores. Seguramente, debe que sí. Y a Amadón más. Y Bueno, Amadón, que era, sí, bueno, era Irmita, ¿querías decir algo más? Disculpa que te... sí. está bien, No, gracias. pues nada, ya tengo que estudiar de nuevo. No, pero todo lo que dijiste está bien. Pero Lo yo único es lo creo de la que, fusión, pero lo demás, lo de no, pero yo Agondonter, tienes creo que razón. ellos ya estaban en en espera para irse a Bona, porque No, estaban en la capital y tengo la idea de que no llegas a la capital si no te has fusionado. no. Leve de nuevo porque sí se llega sin haber estado fusionado todavía. Ah, bueno, No pero hubieran esos no podido son venir muchos. y dejarlas a los ajustadores si hubieran estado fusionados. Bueno, yo creo que los ajustadores son Dios y no hay absolutamente nada imposible para a Dios. Nada, Claro, pero eso es nada otro me puedo caso. imaginar que Dios no pueda hacer. O sea, Él puede Jenny, hacer lo que quiera Sí. hacer. Él es Jenny, mejor que Barbie. Jenny, dile tu icónica frase, lee bien. Tú calla, calla. Eso se llama venganza, ¿eh? Mira que yo te Sí. veo, yo te veo. Bueno, ahora sí, Oscar, disculpa, Oscar, nos fuimos con la conversación. Gracias, Jenny, no te preocupes. Algo que me llamó mucho la atención es que los reveladores dicen en lo que leyó Irma, que la mezcla de razas lo que provocan es el fortalecimiento de las mismas. Y como nosotros, por ejemplo, cuando vinieron los conquistadores españoles a América, lo que buscaban era tratar de no mezclar esas razas, ¿no? Y se hizo la división de castas. Y conforme más se mezclaban las razas,
como que degradaban más la raza. Y de hecho había unos que les llamaban salta atrás, que eran así como que ya los tomaban como que lo más degradado, o creo que había otro más, más abajo todavía. Y entonces los reveladores nos dicen que no, que de hecho la mezcla lo que muchas veces garantiza la supervivencia de la raza. Se me hizo muy interesante eso. Solo quería mencionar eso. Gracias, Oscar. Adelante, Marcelino, por favor. Muchas gracias, un gran abrazo para todos. Me complace mucho verles de nuevo. Bueno, mire, son varios puntos desde que entré muy interesantes, y una de las cosas que escuché fue porque habían quitado la electricidad aquí, la están quitando hasta 2 y 3 veces diarias. Esto es tremendo, pero bueno, más paciencia cada vez. Me llamó la atención el hecho de la llegada al estrecho de Bering. Entonces piensa Marcelino, de acuerdo a lo que nos dicen los reveladores, que el espíritu aventurero del ser humano es importantísimo, y eso fue altamente desarrollado por los anditas, la mezcla de los adanitas con los noditas, y es un espíritu de aventura, y esa tendencia a la aventura les impulsó a avanzar, avanzar, avanzar hasta que llegaron a ese estrecho, y por eso pasaron hacia América del Norte. De manera pues que pienso yo que fundamentalmente es ese impulso de la aventura que fue mucho mayor en las razas Sanji que en la primera raza. Eso es, pienso que fue fundamental, el espíritu de aventura. En cuanto a las razas, por supuesto, yo pienso que no, alguien puede decir especies, no hay problema, otro puede decir razas, no hay problema. El hecho es la falta de tolerancia que hay y que se produce la discriminación racial, y entiendo pues la incomodidad de nuestro hermano Adrián, que me parece muy, muy lógica por esa cuestión repulsiva que significa la discriminación racial. Acabamos de escuchar a nuestro hermano, el otro hermano, comentando sobre la importancia de la mezcla, que es lo que los reveladores insisten. Hay una enorme necesidad de la mezcla para avanzar. Por supuesto, ellos dicen que las tendencias que son más favorables para avanzar, y fortalece el progreso de la especie humana, las mezclas, entonces son fundamentales. Pero hay un aspecto muy interesante que de las causas por las cuales hay distintas razas es precisamente la falta de tolerancia. Y eso lo dice acá en el documento 64 de la sección 6, página 726, que dice, en el punto número 4, porque ellos expresan 5 puntos allí de la importancia del por qué la diferente raza, y dice, las diferencias en nivel social de las razas y de los grupos dentro de cada raza son esenciales para el desarrollo de la tolerancia humana y el altruismo, de manera de que esa intolerancia humana hace posible esa discriminación, y ese es el trabajo, uno de los trabajos fundamentales para el avance, la tolerancia, y creo yo que es importante el hecho de que existan estas distintas especies o distintas razas. En cuanto a lo que nuestro hermano Jorge comentó, sí, efectivamente, estimada Irma, me alegra mucho verla de nuevo, y yo lo único que tengo para ti es felicitaciones. Yo me alegro mucho cada vez que la escucho, porque me doy cuenta cuánto ha progresado Irma y cuánto ha avanzado en comparación con épocas pasadas. De manera que lo mío es simplemente felicitarla. Pero definitivamente, tal como dice Ginny, sí pueden llegar a la ciudadanía de Jerusalén sin ser fusionados. Dicen que alrededor del sexto mundo, un poquito antes, un poquito después, generalmente se produce la fusión, pero sí pueden llegar a Jerusalén sin fusionarse porque cumplen con los niveles, y por supuesto son admitidos como ciudadanos. Y precisamente hay una enorme cantidad de actividades que se han desarrollado y cumplen cada uno de ellos esos niveles de poder ser elegidos para misiones tan sumamente interesantes como la que vinieron a cumplir los 100 de Caligastia. Eso es muy importante, tenerlo siempre presente, y saber que en un momento dado podemos nosotros
ser elegidos para algo así en un momento dado. Podemos ser o podemos no ser, pero tenemos posibilidades definitivas. Una de las personalidades humanas después de Jesús de Nazaret, el hijo de José y de María, que yo admiro y me asombro es Amadón. Amadón es una de las personalidades que más me inspira después de Jesús por el impresionante grado de lealtad durante 462.000 años que vivió Amadón. Indiscutiblemente tuvo que tener una fuerza fundamental en la gran inspiración que logró tener de Ban, el gran Ban. Entonces, eso tenemos que tenerlos muy presentes. Ese testimonio de Ban, ese esplendoroso testimonio de Ban, inspiró de una manera extraordinaria a Amadón y logró mantenerse leal. Ahora, también es muy interesante la reflexión sobre el por qué la deslealtad de los 60 que cayeron en deslealtad. No olvidemos que los reveladores insisten en decir que muchos seres celestiales, no humanos, celestiales, cayeron producto del esplendor que tenía Lucifer. Era un ser elevado, un ser brillante, un ser de extraordinaria actitud. Lamentablemente el ego celeste pues se lo llevó. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese grado de actitud que seguramente Caligastia también era destacado, porque comentan por allí que tenía también un nivel destacado, entonces pudo haber eclipsado a estos 60 que apoyaron a Caligastia en mayor o menor grado. Tendrían algunas tendencias de cierta rebeldía, pero eso pudo haber influido. De manera que hay algo muy interesante, porque los reveladores comentan sobre qué ha ocurrido o dónde están o qué va a producirse con estos seres desleales que se rebelaron, que apoyaron a Caligastia. De los 100, no lo sabemos, dicen ellos. Muy interesante esa parte. En cuanto a Van, ya sabemos que forma parte de uno de los 24 consejeros que sirven para no solo ayudar a los 37 mundos aislados, para cooperar con ellos, sino representantes o en cierta medida con esa ayuda para cualquier necesidad de Urantia y por supuesto apoyados por, es decir, aprobados por Micael en cualquier tipo de circunstancia para Urantia. De manera pues de que muy interesante todo. Disculpe que me alargué un poquito, Timadallini, pero era necesario estos datos muy especiales. Gracias, Marcelino. Antes de continuar, permítame, por favor, compartirles nuestros amigos que nos están acompañando en Facebook. Sara, una página que se llama A Trindade do Paraíso, Rosalía Cartagena Sánchez, Alejandro Orozco. Bien, les voy a compartir sus saludos y comentarios. Dice Rosalía, buenas tardes a todos. Trindade do Paraíso también dice buenas tardes a todos. Alejandro Orozco dice, ¿cuál será el tiempo relativo urantiano para la resolución y dictamen de los ancianos de los días referente a la rebelión y su próximo arribo al nuevo príncipe planetario en Urantia? Bien, la estimación, hay un artículo muy interesante que te lo recomiendo, Alejandro, de Chuck Thurston, está publicado en el grupo Verdades Reveladas. Esa estimación es de cientos de miles de años. Y el próximo príncipe planetario, el vicerregente, que es Maki Benta Melquisedec, se estima que va a asumir cuando se acabe realmente la rebelión a nivel humano en nuestro planeta. Esa es una síntesis que estoy haciendo de toda la información. 800.000 años. Sí, entonces, si gustas ver ese, voy a republicar el artículo para que lo tengas disponible a la vista y todos los que lo quieran leer. Es muy interesante, es una estimación que me parece muy útil, que nos puede servir de mucho. Y dice Rosalía, yo pienso que la migración sí es inherente al ser humano, pero no todos la ejercen, ya que si se encuentran en un lugar que les permite un pleno desarrollo, no tienen motivo para irse de ese lugar. Pero sin duda todos tenemos ese espíritu aventurero por querer conocer más, lo que a veces no implica mudarse. Actualmente, dice por Rosalía también, actualmente es anacrónico usar el término raza, ya que científicamente se ha comprobado que somos una misma raza. Esto es importante resaltarlo porque siguen habiendo personas que
personas inferiores que tienen que seguir subordinadas a otras que supuestamente son superiores. Todos somos iguales aunque tengamos diferencias de apariencia y de cultura. Y también dice Rosalía, es un gran mérito vencer las tentaciones y mantenerse dentro de la lealtad, algo muy valorado de Amadón. Y dice Alejandro Orozco, el aislamiento de las razas a través de la historia siempre fue la autodestrucción de ellas mismas. Concuerdo con el comentario de la fusión de razas para el autosustento de la especie urantiana. Buena charla, amigos, gracias. Y dice Alejandro, genial. Muy bien, muchas gracias, amigos. Qué bueno que Hola, nos están... Rosalía. Rosalía Cartagena, la consentida. Bien, ahora sí, Octavio, adelante, por favor. Pues ya se me olvidó qué iba a decir, hermanita, pero voy a comentar lo siguiente, no sé si puede servir como de resumen. Claro, desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, mire, las especies, o los seres, mejor dicho, todos los seres espirituales y los seres materiales como nosotros, estamos divididos en órdenes, ¿sí? La orden de los Micaeles, la orden de los serafines, de los arcángeles, la orden de los Melquisedec. Pero en el caso de nosotros como habitantes de este planeta, somos la orden de los mortales ascendentes. No sé si estén de acuerdo conmigo. Entonces, Claro. Esa somos la orden de mortales ascendentes. Pero el libro de Urantia lo único que hace para diferenciarnos es mencionarnos como razas de color. Y es como, yo entiendo que el libro de Urantia diferencia los diferentes mortales ascendentes de esa orden. Pero desde el punto de vista fuera del libro, o sea, como que no, las personas que no conocen el libro de Urantia, pues sí hace una diferenciación como razas. Inclusive aquí en México, no sé si en lugares donde están ustedes, había hasta un día que se celebraba el Día de la Raza. Aquí en Y sí México, tenía, el 12 de octubre. y tenía una connotación un poco como de menor valor. En este caso, que llegaron los europeos y conquistaron a los de América. Entonces yo siento que desde ese punto de vista es como a veces se manejan las cosas porque no estamos viendo el contexto de cada situación. Es como yo entiendo las cosas, no sé si pueda contribuir de algo, y parece ser que por eso algunas personas no ocupan el término de raza porque pareciera que estamos haciendo inferior a otro tipo de personas. Pero Simplemente fíjate, que a veces malinterpretamos la situación. Gracias. el libro de Urantia no nos menciona como raza, sino en cuanto está hablando acerca del desarrollo de las diferentes etnias que hubo, de las diferentes especies. Pero ellos siempre nos mencionan como los mortales, como las criaturas más pequeñas. O sea, cuando es algo de sí. Recuerda que la revelación son respuestas a preguntas hechas por otros humanos, con Pero los respuestas del mortales tipo ascendentes, humano. los mortales No ascendentes, todos los mortales son ascendentes. hemos hablado toda la mañana de las razas de color, que son los mortales que estamos habitando aquí, con la posibilidad tal vez de ascender, porque tienes razón, no todos a lo mejor alcanzamos ese logro. Pero ya no hay esas razas de color, ya no existen. Pero vamos para una sola raza, porque todavía hay diferencias. Para muy, una sola. Muy pocas, pero todavía hay. No sé si de color o no, pero si te vas a algunos pueblos de... Bueno, yo en eso difiero. De África, todavía la hay llamemos raza o no, y los negros, ¿qué? Yo me siento quemadita, pero no tanto. Bueno, hermanitos. O sea, todavía pienso que si lo toco y se despinta. Bueno, hermanitos, vamos a continuar. Annelise, Sí. adelante, por favor. Sí. Hola, Jenny, hola a todos. Pues muy interesante todo lo que platican, y así como tú, Jenny, comentaste que en no sé qué cosa de verdades reveladas había artículo de algo, pues muy interesante. A alguien se le habrá ocurrido, de los lectores, de los que dirigen este libro,
hacer un compendio de las razas, la roja, la amarilla, la verde, la azul, la violeta, la índigo, qué aportó cada raza, en qué se sobresalió, como para que nosotros aprendamos de éxitos que tuvieron y también de sus errores. No sé si estoy clara. Gracias. Gracias, Anelis. Que yo sepa, no hay ningún trabajo así tan completo. En la referencia al artículo, hay un artículo de Chuck Thorston que estudió el tema de la rebelión y los tiempos necesarios para llegar al juicio y que se acabe definitivamente el tema de las consecuencias. Pero ese artículo está muy bueno, lo voy a republicar para que ustedes lo puedan ver fácilmente, lo encuentren con facilidad. Si a alguien le tiene interés en informarse o ver la opinión de esta persona que está muy bien fundamentada, es súper interesante, muy aclaratorio, realmente despeja muchas dudas sobre ese tema. Sé que se los voy a republicar. Sobre lo de las razas no se ha visto, pero el libro Durante ustedes vieron que lo que destaca es lo espiritual en cuanto a las razas humanas evolutivas. Y fíjense qué interesante que todos los líderes espirituales de cada una de las razas hoy día integran el cuerpo de los 24 consejeros. Todos ellos. Porque fueron líderes de la raza, no de un grupito o de una sección de toda la raza. Eso está fabuloso. Bueno, a mí me parece hermosísimo. Adrián, ¿tú querías hablar? Gracias. Gracias a ti, Annelies, perdona. No, bajé la mano porque me había equivocado. Bueno, gracias. ¿Alguien más quisiera decir algo? Víctor, adelante, por favor. Yo me sigo gozando, mi alma se goza con esos conocimientos, porque lo que yo tenía entendido antes de llegar al libro azul, sigo desaprendiendo y sigo aprendiendo y me gozo mucho. Al atravesar el estrecho de Bering, los rojos, bueno, venían una parte ya mezclados, ¿verdad? Pero la cepa era mayor, era mayor. Ya se habían, con los asiáticos, con los amarillos, ya se habían también cruzado, y en la India dejaron también, ¿verdad? Sangre de ellos, ok. Entonces, al cruzar ellos aquí el estrecho, pues se supone que aquí en el continente americano no había pisado ningún hombre el continente. Ellos fueron los que llegaron. Bueno, entonces al llegar aquí, cuando ya se distribuyeron, ya los incas, allá para el lado de Perú, y aquí en México, pues mayas, aztecas, olmecas, y así sucesivamente la distribución. Lo que la ciencia se sigue preguntando, por qué aquí los mayas, bueno, cuando llegaron los españoles, pues sí, encontraron Tenochtitlán, la gran Tenochtitlán, la ciudad, una hermosa y muy bien trazado, y una cosa maravillosa, que se quedaron alumbrados los españoles. Bueno, pero los mayas también, en su conocimiento, se sigue diciendo que los extraterrestres se lo llevaron, que porque no se encuentra nada, no hay ninguna seña de que... No, eso fue una especulación. Permítame, hermanita. Entonces, es lo que se dice. Bueno, la ciencia lo sigue diciendo, ¿verdad? Que no, como los aztecas, que bueno, fue literal todo, pero los mayas no. Entonces, ahí sigue esa interrogante para la humanidad. Yo quería comentar también acerca de los mayas, que son la parte de la cepa de los amarillos que viajaron hacia América con los rojos. Acá toda la gente tiene esos apellidos. Chon, que, Won, aquí en Yucatán. Yo vivo en Yucatán.
aunque soy del DF. Y los mayas no desaparecieron. Cuando hubo cierto cambio de cosas y empezó a faltar el agua, ellos se emigraron y se metieron a la selva. ¿Tú conoces Yucatán, Víctor? Sí, La selva es conozco muy Cozumel, densa. Cozumel, conozco todo toda esa parte de esas pirámides de Puerto Juárez. Y sí, claro, es pura, No, pero hacia adentro, hacia Cuba, ¿cómo se llama? Hacia Teosuco, no, eh, bueno, no todo, pero sí parte la de la selva. selva es tan extensa. Además, Sí. aparecieron los maya quiché, los maya solchí, en la zona norte de Chiapas, en Guatemala. O sea, todo eso es lleno de puros mayas. Los mayas no desaparecieron. No hubo naves que se llevaron nada. Aquí Ujú. encontraron esa piedra de Pacal Botán que parece el astronauta, pero no se llevaron, no desapareció nada. Pero ya podemos aprovechar el Tren Maya para ir a conocer. Está horrible y está caro. Bueno, Marcelino, adelante, por favor. Hacer mudo. No veo al hermano Marcelino. Perdón, gracias, muy interesante este comentario que se ha hecho. Pero no olvidemos que hay una cantidad de tipos humanos, hay desde 75 centímetros, 70, 75 centímetros de alto hasta 2,5 metros de alto en promedio, de manera que respiradores, subrespiradores, respiración media, etcétera, una cantidad de tipos humanos que vuelan, que están en el agua, aéreos, terrestres, etcétera. 3 cerebros, 2 cerebros, un cerebro. Así como hay tipos humanos, pues por esa razón las diferentes razas, eso es un plan positivo para el universo. No nos debemos preocupar, es un plan positivo. Definitivamente los reveladores están muy claros y por esa razón nos lo transmite en que hoy día no hay una sola raza planetaria, dice aún aquellos que muestran cierta conexión actual, dicen claramente que son los amarillos y los índigos o negros, que son los que reflejan un poco este tipo de raza, que el resto no refleja, aún están mezclados, dice, de manera que hay una mezcla, pero es tan valioso el hecho de las distintas tendencias en cuanto a lo que es la raza o la especie, que hay uno de los 12 cuerpos de superángeles, ángeles de la consumación, que ayudan al gobernador general en este gobierno especial seráfico que se instaló en Urantia desde el día de Pentecostés, al igual que la sede divisional de arcángeles. Dice acá en el documento 114 sobre que uno de estos 12 cuerpos de superángeles se llama los ángeles de las razas. Y dice, aquellos que trabajan por la conservación de las razas evolucionarias del tiempo. Conservación significa pues aquellos aspectos positivos, alimenticios de cada una de estas razas. Por cierto, no las llaman primarias, superiores e inferiores, lo llaman, en cuanto a las Sanji, las llaman primaria y secundaria. Incluso comentan de que hay aspectos en las secundarias que son muy interesantes y que beneficiarían mucho a las primarias, ¿no? Hablan de la fuerza física de la raza índiga o negra. Es algo muy interesante. Sigo leyendo. Dice, bueno, repito, aquellos que trabajan, estos son los ángeles de las razas, aquellos que trabajan por la conservación de las razas evolucionarias del tiempo, sin importarle sus problemas políticos y agrupaciones religiosas. En Urantia existen restos de 9 razas, solo restos de 9 razas humanas que se han mezclado y combinado en un pueblo de los tiempos modernos o en el pueblo de los tiempos modernos. Estos serafines están estrechamente asociados con el ministerio de los comisionados de la raza. De manera pues que existen incluso otros seres que se llaman comisionados de la raza, siempre para tomar cada aspecto positivo de cada raza
mantenerlo y que coopere con el progreso de la, de la amalgama que debe formarse. Ya cuando el mundo llega a los niveles de luz y vida, ya hay una amalgama que se llama una sola raza mezclada, que tiene niveles, por supuesto, que le permiten llegar a luz y vida. Gracias, estimada Jenny. Gracias, Marcelino. Y Adelante, mencionaba Adrián. el hermano Marcelino de personas pequeñas, creo que hablaba de otros mundos, pero aquí en Yucatán hay muchísima gente que no pasa de 1 metro, son personas pequeñas, pero pequeños de verdad, y están chiquitos y bien formaditos, es gente completa, no son enanos, se le llama a la gente pequeña, y son chiquitos. Gracias, Ah, Janita. hay una Déjeme, pregunta. perdón, déjeme pasar la Sí, palabra a Adrián y después sí. Por favor, Adrián, adelante. sí, gracias. No, para redondear el tema este de los mayas, ¿no? Que decíamos, y de los aportes a la población indígena americana. Estuvimos hablando mucho del aporte de los rojos y de los rojos mezclados, ¿no? Que llegaron al extremo norte de América y fueron bajando, pero no nos olvidemos, lo que pasa que está mucho más adelante, ¿no? En la revelación, que hay otro gran aporte al continente americano, y que es el aporte de las migraciones anditas. Sí. O sea, los anditas llegan a través de Japón y de Polinesia por vía marítima, llegan al occidente del continente americano y entran por ahí. En todo el trayecto también se fueron mezclando con todas las islas que encontraron en el camino, porque en esa época en el Océano Atlántico y Pacífico, en el Pacífico, perdón, había muchas islas y con pueblos o con civilizaciones hoy perdidas. Entonces también en el trayecto, que se me ocurre que debe haber sido bastante largo, se mezclaron también con todas estas tribus autóctonas de isleños, digamos, para darles un nombre. Y después entraron por América, por el occidente de América, por lo que hoy sería Chile, por ejemplo, y más hacia arriba, Chile y Perú. Entonces, los restos de la isla de Pascua pueden ser también un elemento a tener en cuenta de descendientes de estas poblaciones. Entonces hubo como dos grandes movimientos, ¿no? Uno del extremo norte que fue bajando y otro del extremo sur que fue subiendo. Entonces se fueron encontrando y se fueron fusionando y se fueron mezclando. Los del norte fueron los que dieron origen a civilizaciones como los aztecas y la mayor cantidad de los mayas, y las del sur fueron las que dieron origen a otras civilizaciones como tehuelches, incas, quechuas, etcétera, y más hacia el norte. Y en cuanto a los mayas, sí, bueno, claro que hay restos, y bueno, restos arqueológicos hay millones, desde México, Guatemala, Honduras, Belice, El Salvador, inclusive hasta en El Salvador, o sea, al extremo sur. Y siguen habiendo, o sea, las famosas pirámides, que eso es un dato muy interesante, ¿no? Todas las pirámides mayas son, en estilo arquitectónico es lo que se llama pirámides triásicas, o sea, es el estilo, acá en América se la llama pirámides triásicas, y cuando se estudia la Mesopotamia, se la llama sigurats, o sea, todos los sigurats suméricos, babilónicos, son exactamente iguales a las pirámides triásicas de América. Entonces, eso es un dato interesantísimo, ¿no? No hace falta recurrir a estas lucubraciones extraterrestres, ni mucho menos, ¿no? Exacto. Creo que gracias a la revelación la explicación es mucho más sencilla, ¿no? En todo caso, si queremos buscar el aporte no terrestre, busquémoslo en las cepas adanitas, en las cepas adanitas que tenían los anditas que sí llegaron a América. Ese es el aporte no terrestre, si queremos encontrar alguno, ¿no? El aporte de la raza violeta que tenían los adanitas, que llegaron también a América en esta segunda oleada, totalmente distinta, independiente y muy posterior a la migración del hombre rojo Sanjik. Entonces, y eso puede explicar las similitudes de características, no solo en la arquitectura, sino también, como podemos ver, en quechuas, en mayas, en incas y en aztecas, esos avances que muchas veces se hace difícil de explicar en cuanto a literatura, astronomía, medicina y determinadas matemáticas,
y determinadas ciencias que a veces no se explican bien de dónde salen, y bueno, gracias a la revelación podemos tener elementos bastante fehacientes, lógicos, y que van hilando y rellenando lagunas, y que nos hacen poder ver quizás de dónde van saliendo, ¿no? Porque eso también es una de los objetivos de toda revelación, ¿no? Ir rellenando lagunas, ir rellenando baches, ir tapando estos pozos cognitivos e intelectuales que a veces tenemos con respecto al surgimiento también de las evoluciones y a las etapas históricas, ¿no? Así que bueno, eso, gracias. Buenísimo. Una pregunta que se hace en la ciencia es de los cenotes, allá para ese lado, pues, de los mayas, de todo eso, de los cenotes, se hacen la pregunta porque están aguados, que sí, porque ahora ya con el adelanto de la tecnología han llegado a la profundidad, porque son aguas peligrosas para los mismos buzos, porque tienen que entrar con mucha precaución, con mucha seguridad, porque las aguas se vuelven turbias y ya no ven nada y se pierden. Se han No, perdido hay muchos. muchos Permítame, túneles, ahorita, permítame. pero lo que Entonces, dices no es cierto. permítame. Entonces, no, bueno, entonces ahí está. Entonces, la gente miente, pues. No hay Entonces, agua turbia. la pregunta es si han encontrado cementerios en los cenotes. Si fueron antes de que se aguaran o fueron después. Eso es la pregunta que se hace los científicos de los cenotes. Yo sé que son sacrificios humanos, hermanito. Y ahí los Sí, pero arrojaban. Sí, eso es verdad. Y hay otra cosa, los cenotes no están turbios. Lo que pasa es que hay muchos túneles y se pierden dentro de los túneles. El hijo del presidente Echeverría desapareció en un cenote hace muchos años y apenas hace como 5 años, este hijo de Jacques Cousteau estuvo con cuerdas entrando a los túneles y encontraron los cadáveres, entre ellos el del hijo de Echeverría, que Ay, al qué menos lo pudieron encontrar más de 20 años después, porque los túneles son muy peligrosos y lo que sí sucede es que de repente, si sube la marea o baja, la corriente se pone fuerte y te jala o te empuja hacia cualquiera de los brazos del río. Y son cavernas, unas con salida, otras sin salida. Otras que sí puedes salir a tomar aire, pero no hay salida a la superficie. Entras a una caverna oscura. Y a veces no tan oscura, las piedras tienen luz, pero no hay agua turbia en los cenotes. no le ha tocado ver. Es agua no le- potable, sí, pero no puedes le ha tocado ver tomarla. ese peligro que tienen los buzos, porque al moverla se ven las imágenes los videos completamente, ¿no? Ah, Y no se baja nada. O no ves sea, nada porque vas en un túnel, está oscuro. El agua está clara, el túnel está oscuro. aparte de la oscuridad, aparte. No, no hay agua turbia en los cenotes. No, no es que sea turbia, es que sí, mientras está así, es hasta clarita, bonita, pero ya si entra el buzo y remueve y todo eso, ahí es donde está el peligro. Ok, está bien. Bueno, Gracias, Víctor. Gracias, Irmita. Gracias, Adrián. Ismael, adelante, por favor. Gracias, ¿se me escucha? Sí, Ah, ok, gracias. Bueno, hace unos días se me ha venido una hipótesis a la mente relacionada con Antonio Fontaine. A mí me gustaría que Adrián lo escuchase. Eh, a ver, sabemos por el libro Urantia que los antepasados lémures, que no tienen absolutamente nada que ver con los lémures actuales, son los antepasados de los primates que venimos. Entonces, sabemos por el libro Urantia que esos lémures se originaron en Asia. Entonces, ¿por qué hay tantos registros en África sobre la evolución de los primates hasta al día de hoy y sin embargo en Asia casi no se encuentra ninguna?
Bueno, quitando a un lado la posibilidad de que a lo mejor sea que el ácido de Asia haya borrado los registros fósiles o que estén bajo el mar, yo también tengo otra hipótesis que es a lo mejor, esto es una posibilidad, es una hipótesis, lo vuelvo a repetir, que a lo mejor estos primates, protoprimates, vamos a decirlo así, estos protoprimates hayan migrado a África de forma masiva y allí en África hayan evolucionado biológicamente hasta volverse Australopithecus africanos. Luego, cuando se volvieron Australopithecus africanos, muchas tribus de Australopithecus africanos migraron nuevamente hacia Asia. Entonces, algunos grupos de esos Australopithecus africanos en Asia evolucionaron a Homo erectus. Y una familia de Homo erectus finalmente hizo que nacieran Donifonta, que en el caso de Asia. Entonces, ¿no será que a lo mejor África biológicamente es la cuna de la humanidad, pero espiritualmente es Asia la que lo es? Los lémures eran de origen norteamericano, ¿no? ¿Eran norteamericanos o asiáticos? Nos dice, la revelación dice que en todo el trayecto de los lemures desde América hasta Asia y hasta fincarse en Asia, en el trayecto esos mismos lémures reciben aporte de la implantación central. O sea, la implantación central es la africana. Entonces yo creo que en el trayecto ellos reciben aportes genéticos de cepas africanas. Ahora, ¿de qué especie de cepas africanas? Solo Dios lo sabe, no tengo idea. Pero me parece que el aporte africano está ahí. O sea, en ese trayecto ellos tienen que pasar por el norte, acordémonos que toda esa zona estaba descendida hacia el sur, entonces estaba más cercana a África. En ese trayecto los lémures van tomando aporte genético de la cepa central, eso nos dice la revelación. La cepa central es la africana. Yo creo que todos los aportes genéticos africanos que llegan en ese momento, no después, porque después claro que hay migraciones de distintas subespecies, tanto humanas como prehumanas, pero en ese momento de la historia, digamos, el aporte africano que llega a Asia con posibilidades de estar directamente en la línea directa de desarrollo del humano volitivo, es el aporte que traen los lémures durante su trayecto. Al menos, quiero recalcar eso, al menos en esto que acabo de decir, en la línea directa de surgimiento del humano volitivo. Como ya dijimos en otras reuniones, claramente desde el punto de vista biológico, científico, existen en África, mucho antes de este 1.000.000 de años, donde surge el hombre volitivo en Asia, especies y subespecies del género Homo, inclusive hasta más de 1,5 millones de años, 2 millones o 3 millones. Tanto homos como prehomos, ¿no? Los prehomos, 3,5 millones o 4 inclusive. Entonces, para la ciencia, que considera perteneciente al género Homo otras especies, y no se ocupa del tema volitivo ni del tema espiritual, como nos ocupamos nosotros a través de la revelación, el surgimiento del hombre, taxonómicamente hablando, antropológicamente hablando, científicamente hablando, claro que es en África. Del hombre como género biológico. Lo que la revelación nos está hablando, y ya lo vimos otras clases, otras reuniones, es del surgimiento del hombre volitivo. El surgimiento del hombre volitivo es en Asia, en estas tierras que hoy están sumergidas, y se da entre especímenes de lo que la revelación llama primates superiores, que la ciencia pueda amalgamarlos o unirlos con Homo erectus progresivos asiáticos. Hoy la ciencia dice claramente que el Homo erectus es autóctono de Asia, y eso es un logro visto con los ojos de la revelación, o de los que estudiamos la revelación, es un logro importante, porque hace muchos años no se decía que el Homo erectus había surgido en Asia, sino que se decía que el Homo erectus también había surgido en África. El Homo erectus es una especie autóctona de Asia. En África hay otra especie similar, que es el Homo ergaster, que sería el Homo erectus africano.
pero el Homo erectus, con todas sus características propias, es una especie surgida en Asia. Y eso es un, si gustan y tienen un lenguaje futbolístico, eso es un gol a favor de la revelación. El Homo erectus es una especie autóctona surgida en Asia. Y eso lo reconoce hoy también la ciencia. Así que bueno, eso, gracias. Buenísimo, O sea, gracias. que algunos primates fueron hacia África y otros primates fueron hacia Asia. Las migraciones fueron cruzadas. O sea, las teorías poligenistas de hoy dicen que las migraciones fueron cruzadas. Lo que pasa que aún hoy la corriente mayoritaria de mayor peso en la evolución, en el estudio de la evolución humana científica, sigue siendo la teoría del surgimiento único en África y que de ahí partieron las migraciones hacia todo el resto del planeta, incluyendo Asia. Pero hay otras escuelas minoritarias hasta el día de hoy, pero que cada vez van tomando más fuerza y más valor, inclusive en base a descubrimientos, que son las escuelas que se enfocan en teorías multirraciales o poligenistas. Inclusive hoy en día hay muy en boga una escuela multirregional, que a mí me parece interesantísima, que dice algo que hace 50 años hubiera sido una herejía en el mundo científico, que es que no solo la especie Homo sapiens convivió con la especie Neandertal, sino que la especie Homo sapiens convivió con los últimos exponentes, si se quiere, de la especie Homo erectus. Y eso, el único lugar hasta el momento donde podíamos deducirlo, es en el libro de Urantia, donde nos dice que los Sanjiks obviamente convivieron y se mezclaron y se mestizaron con los andonitas. Eso nosotros por la revelación lo sabemos claramente. Los Sanjiks se mestizaron y usaron como base y como levadura de sus mezclas la especie previa anterior, que son no solo los neandertales, sino también los Homo erectus, o sea, los andonitas. Por lo tanto, eso hace 50 años, en la ciencia antropológica y evolutiva, hubiera sido una herejía. Y recién ahora se está diciendo que la especie Homo sapiens convivió con los últimos vestigios de la especie Homo erectus. Y hace tampoco, no mucho, se reconoció que si obviamente convivió con especies Homo erectus, obviamente convivió con especies Neandertal. Eso, lo de la convivencia con el Neandertal hoy está harto probado y aceptado, y cada vez se descubren más cosas de esa convivencia entre Sapiens y el Neandertal. Pero hace 70, 80 años, 100 años, eso era una herejía. Bueno, hoy ese mismo proceso que pasó con los Neandertal está pasando con los Homo erectus, lo que es la revelación y nosotros llamamos andonitas. Entonces, toda la evolución del hombre, ya no solo desde lo volitivo, que es lo que nos importa y nos interesa a nosotros a través de la revelación, sino la evolución meramente biológica, también está yendo para un lado donde podemos encontrar que la revelación ya nos iba contando muchas cosas sobre eso. Excelente. Muchísimas Estimada gracias. Jenny, había levantado la mano nuestro hermano Alfonso. No sé, estimada Jenny, si hay chance. Bueno, permíteme un segundito, Alfonso, ya te paso la palabra. Estamos ya pasados de la hora, pero quiero comentarles esto. Para la próxima reunión, para terminar con el tema de las razas, si ustedes están de acuerdo, podemos ver el tema de las mezclas, cómo fue, qué sucedió con lo que... ¿Las mezclas raciales? Sí, lo que preguntó Octavio es lo que está respondido en la última sección del documento 64. Entonces vemos eso y vemos una breve síntesis de la raza adamita, la raza violeta, y la raza nodita, o sea, la raza nodita primero, que es anterior, y después la raza violeta, y llegando hasta el día de hoy, ¿sí? Y con eso, en la próxima sesión terminamos el tema de las razas, porque abarcamos las 9 razas que existen mezcladas actualmente en toda la humanidad. ¿Les parece bien? ¿Vamos a hablar de los anditas? ¿Perdón? ¿Vamos a hablar de los anditas? Claro, incluidos los anditas, claro. Pero vamos a tratar de hacer voy a tratar de hacer una síntesis para que nos alcance la reunión para cubrir y terminar el tema, si ustedes están de acuerdo, por supuesto. Claro que sí. Muy bien. Entonces, Alfonso, por favor, adelante. Cuidado. Solamente quería preguntar que ayer tuvieron nuestro programa en la Urantia Internacional.
de esta, El foco. no sé si Jenny Martin, que estuvo hablando sobre la oración, ¿verdad? Y el espacio y el tiempo, ¿verdad? Para mí me pareció muy interesante. Es en la Urantia Internacional de Spotlight Series, ¿verdad? A ver si, a mí me pareció muy interesante y muy bonita. A ver si ustedes, no sé si ustedes la vieron o la pueden ver, no sé. No, no la he Pero visto. Sí, debe estar la grabación por ahí, en la página sí, de la se la fundación. recomiendo porque iba a mencionar algo sobre lo que estaban hablando de que los seres espirituales no se pueden ver, o sea, no los podemos ver, no hemos alcanzado a tener esa visión para verlos. De la misma manera, lo que viene del cielo en espíritu, las energías espirituales, también el ser humano tiene problemas para entenderlas, para alcanzarlas y para ponerse en la misma manera para poderla recibir, o sea, tener estar conectados a lo espiritual que viene del universo. De eso se habla ahí. Fue muy bonita y se la recomiendo si la quieren ver. Gracias, era todo. Gracias, Alfonso. Bueno, gracias a todos, gracias, Adrián, todos por sus participaciones, por sus aportes, Marcelino, Irmita, Ismael, todos, Octavio, excelente sesión. El próximo domingo, como les digo, vamos a terminar el tema de las razas, abarcando hasta lo que dijo Ismael, la raza andina. ¿Sí? Bueno, que tengan buena semana, que el Padre les Igualmente. bendiga. Gracias, gracias a Adiós, todos, abrazos. Gracias, Que estén Dios. muy bien. A dormir. Un Cuídense gran abrazo mucho. para todos. Abrazos. Abrazos. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias a todos. Angélica Bendiciones. se fue. Oscar, abrazos. Gracias, Oscar. Saludos, Marcelino. Bendiciones. Igualmente, hermano, un gran Héctor. abrazo. Adiós, adiós. Alfonso Chao, y Oscar. A todos. todos. María. Gran Bye, abrazo, hermano. Jenny, todos. Hermano Abrazo, Marcelino. bendiciones. Estimada reina, un gran Y abrazo. gracias a nuestros amigos que están en Facebook y nos han acompañado. Un abrazo para todos Chao, ustedes también. Rosalía. Rosalía y todos. Bendiciones. Ahora sí. Ahora sí. Nos vemos.